Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema de ecuaciones diferenciales y ahora el tema que vamos a ver es el método de Euler. Para el método de Euler tenemos que tener una ecuación diferencial de esta forma, es decir, despejada y'. A esa y' la vamos a igualar con nuestra función que depende de la variable independiente y de la variable dependiente. Veámoslo gráficamente. Esta curva que está dibujada en azul es la solución de la ecuación diferencial, es decir, ya es nuestra función y. Esa función y en este punto x1 tiene una pendiente, es esta. Esa le llamamos y'. O sea, para saber o para conocer la pendiente de la solución, es decir, la pendiente de la función y a la que queremos llegar, basta con evaluar esta derivada en este punto. ¿Qué quiere decir? Que esta línea que llevo aquí tiene una pendiente que se conoce como y'. Ese triángulo que está ahí, pues relaciona las x, las y con la pendiente. La pendiente debe ser este cambio entre este otro cambio. El cambio del numerador es la diferencia entre estos dos puntos. Y el cambio de la base es la diferencia de estos dos puntos. Claro que el cambio de la base ya la conocíamos desde interpolación como h, que es el paso o la diferencia que hay entre un punto y otro para seguir haciendo nuestros cálculos. De tal manera que si yo quisiera saber cuánto debe valer ese punto, pues basta con despejar de esta ecuación a y más 1. Pero observen que aquí está la pendiente y esa pendiente ya sabemos cómo se calcula, es decir, esa pendiente depende de que evalúe yo mi ecuación diferencial justamente en este punto. Esta pendiente corresponde a la función evaluada en xy. Ahora, debemos tener muy claro que resolver la ecuación diferencial no significa obtener una ecuación como las que estábamos acostumbrados, sino que ahora vamos a obtener una función tabular. Por lo tanto, vamos a ir aumentando estos valores de x para saber cuál es el comportamiento de la respuesta. Obviamente, vamos a encontrar esos errores a los que ya habíamos trabajado desde el principio, dado que este es un método numérico que simplemente va a ser una aproximación. Ahora vamos al procedimiento. Empecemos haciendo la gráfica para que empecemos a entender bien cómo funciona Euler. Aunque en general vamos a utilizar Euler modificado, pero poco a poco. Primero vamos a hacer la gráfica de una función que esté igualada a y', así como vimos es y' igual a una función. Eso que está en verde es nuestra función. Eso es y'. Por lo tanto, todos esos puntos que están formando esa gráfica corresponden a las pendientes de la función solución. Pero como verán, es muy sencilla. Si me dicen que y' es igual a menos 2x cúbica más 2x cuadrada menos 20x más 8.5, pues es muy fácil encontrar su solución, tan fácil como que simplemente hagamos su integral. Y al resolver la integral nos queda algo como esto. Claro que hay algo ahí medio distinto. Ahí hay un 2.2 al final, pero ese 2.2 corresponde a una constante de integración. Que bueno, cuando vieron ecuaciones diferenciales recordarán que dependiendo del orden de la ecuación diferencial tendremos esa misma cantidad en constantes. Pero por lo pronto ahorita solamente tenemos ecuaciones de primer orden, por lo tanto solo tenemos una constante y esa constante es C2.
Observen que conforme vaya cambiando el valor de C2, tendré una solución distinta. Claro, nuestra solución es la que está en anaranjado. Ahora, ¿cuál es la que vamos a escoger o cuál de esas es la solución que vamos a obtener numéricamente? Pues depende de nuestro valor de condición inicial. Y nuestra condición inicial en este problema va a ser el punto A. Ese punto A que está ahí tiene como coordenada 0,1. ¿Cuánto debe valer la constante C2 para que la gráfica pase por ahí? Bueno, pues entonces tenemos que hacer que en g de x sea igual a 1 cuando las x sea igual a 0. Eso está muy fácil, pues la constante en lugar de menos 0.9 que está ahorita debe ser 1. Ahí está. Esa es la función solución, específicamente para el valor de la constante, es decir, es la solución particular. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Como nuestra solución finalmente va a ser una función tabulada, pues necesitamos valores de x. ¿De dónde sacamos esos valores de x? Pues tenemos que empezar en 0,1, como está marcado ahí en morado. Pero ¿cuál es mi siguiente x que voy a tabular? Pues depende de mi paso. Así que yo puedo hacer este paso tan grande o tan chico como quiera. Aquí corresponde esa h al F1 de la barrita que voy a empezar a mover. Observen cómo esa h puede hacerse más grande, puede ser más pequeña. Aquí tengo un rango que va desde 0 hasta 1, así que vamos a ponernos a la mitad, en 0.5. Así que mi columna A del lado derecho la voy a ir llenando con los valores de x con incrementos de 0.5. Bien, ahora ya que sabemos de dónde salieron este 0.5, 1, 1.5, 2, etc., nos hace falta saber cómo vamos a calcular los valores que le corresponden a la tabla. Insisto, vamos a tabular la solución. Así que este 5.25 es el resultado de hacer la siguiente operación. Aquí vemos cómo el siguiente valor de y depende de varias cosas. Primero, del valor anterior, es decir, cuánto valía y previa. Después dependemos de la pendiente y finalmente del paso. Ahora, más específicamente, la y siguiente es nuestra y1. La vamos a calcular a partir de la y0. Nuestra pendiente es la función valuada en el primer punto y el paso vale 0.5. Es decir, la y1 que estamos buscando va a ser igual a 1, que ese es mi y0, más la función valuada en mi condición inicial, porque ese es el punto previo, multiplicado por 0.5. Y eso nos da 5.25. Y entonces aquí llenamos con el 5.25 en la celda B2. Y así vamos llenando todos los puntos hacia abajo, basándonos en esa regla de iteración. Pero pues ya que tengo las x y las y de mi función, que ahora esa función representa mi solución de la ecuación diferencial, ya puedo hacer su gráfica. Y uniendo todos los puntos obtenemos lo siguiente. Esa es nuestra aproximación, pero la verdad es que esas rectas se ven bastante bruscas o toscas, lo cual podría hacernos pensar, bueno, es que si quiero que quede más suave, que se parezca más a mi solución o aproximarme más a mi solución real, pues lo que podríamos hacer o lo que se antoja primero es hacer una h más pequeña. Vean lo que pasa con la h de 0.25. Ya se aproximó mucho más. Ya no se diga con el 0.1, nada más que vean que tenemos que pagar un precio. Efectivamente, sigo teniendo los 20 puntos y con esos 20 puntos apenas pude hacer ese pedacito de la gráfica, ya no pude irme más adelante, claro, porque los incrementos de 0.1 en 0.1 a lo más pude llegar a 1.9 y el comportamiento digamos relevante de mi solución pues llega por allá del 4. Así que si yo hago mis incrementos muy pequeños, estaría pagando el precio de tener que hacer demasiadas iteraciones o de tener que encontrar demasiados puntos para que se aproxime más a mi función solución. Así que vamos a tener que encontrar alguna forma de modificar ese método de Euler para que tengamos una mejor aproximación.
Lo primero que se observó es que los cambios en las pendientes, cuando son muy bruscas, resulta muy difícil que se acerque la solución de Euler. Así que vamos a analizar las pendientes. Primero, la pendiente en el punto A, es decir, al principio, es de 8.5. Pues sí, mi ecuación diferencial valuada en 0,1 me da 8.5. Y la función valuada en el punto B, digamos en mi siguiente par de puntos, es decir, en el punto 5,5.25, me da una pendiente de 1.25. O sea, ese cambio se ve reflejado en cómo está la curva en anaranjado. Así que nos gustaría más bien una pendiente que esté entre un valor y otro. Así que eso es lo que hace Euler modificado. Busca una pendiente que sea promedio. ¿Entre quién y quién? Entre la primera, es decir, entre la pendiente de 8.5 y la pendiente de 1.25. ¿Cómo encuentro el promedio? Pues muy fácil, sumo las dos pendientes y la divido entre 2. ¿Qué quiere decir? Que no nada más voy a calcular la pendiente del punto en el que estoy, sino también el siguiente. Al calcular mi siguiente pendiente, a eso le llamamos la fórmula de predictor. Ahora, como voy a utilizar una pendiente mejorada, es decir, una pendiente no de 8.5, sino la del resultado del promedio, entonces ahora voy a tener una fórmula tipo corrector. Es decir, Euler se basa en esas dos fórmulas, en el predictor para saber cuál es la pendiente en el siguiente punto y el corrector que hace cambiar la pendiente que tenía en ese punto por una pendiente promedio. De esta manera, esta columna C del lado derecho la voy a ir llenando con las pendientes en cada uno de los puntos. Recordemos que en el primer punto ya sabíamos que la pendiente es de 8.5, la pendiente en el siguiente punto 1.25 y así me voy calculando las pendientes. ¿Cómo se calculan? Pues nada más evaluando mi función original, la de la ecuación diferencial, porque eso representa la pendiente. Ahora lo que nos falta es cómo calcular la siguiente columna, es decir, mi nuevo valor de la función de Euler mejorado o modificado. El 1 pues ya es obvio, tiene que ser el mismo valor de la condición inicial, pero este 3.438 resulta de la siguiente fórmula. Observen cómo vamos a tener una pendiente promedio aquí en lugar de la pendiente del mismo punto. Así que vamos a sustituir los valores. Y0 es 1, la pendiente en el primer punto es 8.5, la pendiente en el segundo punto es 1.25, a esto le llamamos predictor porque predice cuál va a ser la siguiente pendiente y la dividimos entre 2 para tener una nueva pendiente. Como es una nueva pendiente, entonces esta es la forma correctora o corrector. Así que al hacer las operaciones obtendremos ya redondeado con nuestras 4 cifras significativas a 3.438 como nuestro siguiente valor de Y. Ahora que ya sabemos de dónde salió ese 3.438, pues así llenó toda mi columna D. Si junto la columna A con la columna D, entonces voy a tener una nueva función tabulada. Esa nueva función tabulada es mi solución, pero con Euler modificado. Y ese Euler modificado nos da esa solución en azul. Vean que es muchísimo mejor que la que hicimos en negro. Tiene errores mucho más pequeños, esos los podemos calcular fácilmente. E incluso si yo quisiera reducir el paso, vean lo que pasa. Sí, efectivamente, volvemos a tener esa pérdida por tener solamente 20 puntos, pero bastaría con tener, digamos, un ancho de 0.25. De tal manera que ahí esa azul está ya muy cerca de mi solución. Así que este es el método de Euler modificado para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica.